el suficiente abrigo, este niño pierde temperatura y eso le trae una serie de trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos que van a comprometer más la enfermedad con la cual pudiera haber llegado a la institución. Así también los lactantes son más propensos a hacer incrementos severos de la temperatura. ¿Y por qué? Hay varias razones que explican eso. La mayor y principal razón es que los lactantes tienen una superficie corporal proporcionalmente mucho mayor que un adulto. Pongan en su mente un lactante y cómo son. Son gorditos, llenos de rollos, entonces eso hace que su superficie corporal, su cantidad de piel sea mayor y por lo tanto a través de la piel pueden o perder rápidamente calor o recibir una cantidad tremenda que lo va a llevar a tener hipertermias, ¿no? Además de esta mayor superficie corporal, los niños producen más calor metabólico. Todas sus actividades metabólicas generan una cantidad de calor que también proporcionalmente es mayor que la que produce el adulto. Y el otro problema con ellos es que la capacidad de sudoración de los niños hasta los 15 años es menor que un adulto. Entonces, si la capacidad de sudoración es menor, nuestras posibilidades de reducir la temperatura corporal a través del mecanismo de evaporación son menores. Entonces, todos esos factores se asocian para hacer al niño muy lábil a los incrementos de temperatura. Y además hay otro dato, que muchos niños no son capaces de reconocer su necesidad de tomar agua. O sea, si yo estoy caminando o corriendo, pues voy a sentir sed y voy a querer tomar agua. Hay muchos niños que no tienen esa necesidad, no la sienten, esa necesidad, no la perciben, mejor dicho. Y eso ocurre principalmente en los niños que tienen algún grado de trastorno de retardo mental. Entonces con ellos hay que tener mucho más cuidado porque el niño puede aparentemente lucir tranquilo, no pide agua y sin embargo puede estar o bien deshidratado o bien con una hipertermia con golpe de calor, ¿no? Entonces les decía que el golpe de calor es una de las entidades que pueden ser ocasionadas por el calor corporal, la más grave, pero existen otras. El síncope por calor, los calambres por calor, el agotamiento por calor, que son entidades independientes y que vamos a revisar de qué se trata cada una de ellas. El síncope por calor es una sensación de desvanecimiento o de debilidad causada por la vasodilatación originada por la temperatura ambiental excesivamente alta. Entonces, el síncope por calor, pues la persona siente que se desvanece, se siente cansada, le vamos a dar líquidos, le vamos a bajar la temperatura y generalmente con eso va a ser suficiente para solucionar el problema, ¿no? Los calambres por calor. Los calambres por calor son contracturas musculares generadas habitualmente en personas que están en un ambiente sumamente caluroso realizando ejercicios, ¿no? Y generalmente tienen una evolución bastante benigna. Y en tercer lugar está el agotamiento por calor. El agotamiento por calor es diferente al síncope por calor. Generalmente acá el paciente está deshidratado y eso conlleva, pues, es la debilidad que puede tener una persona deshidratada por la falta de agua y por la alteración hidroelectrolítica que ello conlleva, ¿no? Generalmente tienen náuseas y vómitos, además de los signos de deshidratación, ¿no? Y habitualmente esta condición de agotamiento por calor suele ser secundaria a una sudoración excesiva, ¿no? Que hace que no pierda agua y sales, en mayor proporción agua que sales, ¿no? Y por último, el cuarto grupo es el golpe de calor, que es el tema al cual vamos a dedicarnos ahora, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos sobre golpe de calor, nos imaginábamos todas las situaciones anteriores, las situaciones previas, pero el golpe de calor es una enfermedad que es importante por la severidad del cuadro y por las consecuencias graves que puede provocar en aquellas personas que lo sufren, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por dos cosas. Les repito, el incremento de la temperatura corporal, generalmente temperaturas rectales mayores a 40.6 grados centígrados, asociado a cierto grado de compromiso neurológico, que puede ser desde sopor hasta el coma, ¿no? Aunque puede haber convulsiones
puede haber hasta cuadros de tetania provocados por este golpe de calor, y es por los trastornos en los diferentes órganos y sistemas que va a producir, ¿no? Es considerado una emergencia médica. Y miren, ya desde el siglo I a.C., los romanos ya estaban describiendo lo que es el golpe de calor, pero por supuesto no realizaban medidas terapéuticas más que tratar de bajar la temperatura por medios físicos a las personas, ¿no? El golpe de calor puede afectar los riñones, los pulmones, el sistema neuroendocrino, puede afectar prácticamente toda nuestra economía, puede provocar rabdomiolisis, lo cual va a llevar luego a insuficiencia renal aguda, ¿no? Y aún en pacientes que son adecuadamente tratados, en pacientes que reciben un tratamiento, puede dejar secuelas neurológicas graves. El golpe de calor pues es generado por una temperatura ambiental elevada, ¿no? Y ocurre no a todos los individuos, hay cierta predisposición en algunos individuos que vamos a revisar, y hay una falla en el sistema de termorregulación del organismo, ¿no? Hemos dicho que puede provocar falla renal aguda, puede provocar falla hepática, colapso cardiovascular, alteraciones hidroelectrolíticos, trastornos respiratorios, coagulación intravascular diseminada y hasta falla orgánica múltiple y la muerte del paciente. El pronóstico mejora mientras más temprano instauremos el tratamiento, pero algunas series de estudios que se han hecho demuestran que a pesar de ello hay el problema de las secuelas que va a dejar. Existen dos formas de golpe de calor, ¿no? El golpe de calor clásico, que es el que ocurre por exposición a temperaturas altas, y el golpe de calor asociado a ejercicio, post-ejercicio, que se define como el golpe de calor ocasionado por realizar actividad física intensa en ambientes que tienen una temperatura muy cálida. Son dos cuadros diferentes y el pronóstico de ambos es diferente también. El golpe de calor, si queremos hablar de datos epidemiológicos, suelen ser muy imprecisos, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, yo soy pediatra y si me llega un niño con una temperatura muy alta a la emergencia y veo cierto grado de compromiso de conciencia, como pediatra no voy a reaccionar pensando es un golpe de calor. Lo primero que voy a pensar es que este niño probablemente tenga una meningitis y voy a pedirle análisis, voy a querer hacerle punción lumbar, ¿no? Entonces muchos, haciendo una retrospección durante todos estos años, muchos de esos pacientes que tienen esta sintomatología y a quienes les hemos hecho punciones lumbares y salen normales, y luego de algunas horas de tratamiento endovenoso, bajarles la temperatura, etcétera, han evolucionado satisfactoriamente de este cuadro agudo y se han remitido, se les ha dado de alta a su domicilio, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, no es una meningitis bacteriana, probablemente haya sido una encefalitis viral, pero si pensamos en retrospección, debiéramos haber pensado en esta posibilidad de golpe de calor, que no lo tenemos en nuestro cerebro como una idea que sobresalga rápidamente. Yo creo que a partir de ahora, y habiendo hecho esta revisión, vamos a tener mucho más presente, y espero que también ustedes puedan tener presente esta patología, porque este asunto del cambio climático está bien fuerte, ¿no? Y parece que la cosa va para peor, entonces vamos a tener más problemas con las altas temperaturas, ¿no? Algún estudio que se realizó en Estados Unidos demuestra que la incidencia de golpe de calor varía de 17.6 a 26.5 casos por cada 100.000 habitantes. Y en diferentes series que han hecho de una manera un poco irregular, no bien llevadas, han encontrado mortalidades en esos estudios que pueden ir desde el 10% hasta el 50% de todos los que son afectados por golpe de calor. En relación a la patogenia, existen una serie de factores que intervienen en esto. En primer lugar, mencionemos el polimorfismo genético. El polimorfismo genético se refiere a la existencia de una serie de inductores, ¿no?,
que regulan actividades citoquinas, de proteínas celulares de la población y una serie de proteínas que se involucran en la aclimatación del individuo a las temperaturas altas. Entonces, algunas personas tienen mayor predisposición a desarrollar estas proteínas que pueden protegerlo ante un exceso de calor, y otras personas no lo tienen así y quedan más propensos a hacerlo. Se dice, por ejemplo, que las mujeres son menos propensas a hacer golpe de calor que los varones, y se piensa que esto tenga alguna relación con la actividad hormonal de los estrógenos, que en cierta medida las podrían proteger contra la ocurrencia de un golpe de calor, ¿no? Otras son las fallas que pueden ocurrir en la termorregulación, ¿no? La respuesta exagerada de algunos reactantes de fase aguda al calor, como citoquinas, como la interleucina 6, células endoteliales y otros leucocitos, ¿no? Y también alteraciones en la producción de proteínas de shock por calor, que cuando aumentan, estos van a provocar un estado de tolerancia parcial transitoria a los estados de hipertermia, ¿no? En situaciones en que, por ejemplo, una persona trabaja aquí en Lima y estamos habituados a temperaturas de 20, 25 grados normalmente, y de repente nos mandan a una zona en la cual esta persona tiene que realizar un trabajo que implica bastante actividad física en ambientes en que hay mucho calor, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que esta lleve un periodo de adaptación que puede involucrar inclusive semanas, para que empiece a producir estas proteínas que le puedan proteger, y que permitan que sus células regulen mejor ese exceso de calor y no empiece a ocurrir muerte celular, ¿no? Si hablamos de termorregulación, pues los mecanismos de termorregulación están claros, ¿no? En el hipotálamo hay un centro regulador de la temperatura corporal, o mejor dicho, que percibe las variantes en la temperatura corporal y va a provocar respuestas que al final lo que van a producir son vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? Y eso va a permitir que haya una mayor o menor evaporación de calor a nivel de la piel, ¿no? Esto son los mecanismos por los cuales ocurre la termorregulación, ¿no? La evaporación, que es lo que ocurre cuando nosotros sudamos y el aire en contacto con nuestra piel sudada permite que se elimine calor. Por eso, en ambientes que son más húmedos, entonces ese aire está más húmedo y no produce esa evaporación de una manera tan eficiente como ocurre en lugares donde hay una humedad más baja. Entonces, en lugares con humedad más baja, eso favorece a que podamos eliminar más fácilmente la temperatura corporal. En sitios con humedad alta, como en Lima, eso es un factor en contra y hace que mantengamos más bien la temperatura. Otro mecanismo como regulamos nuestra temperatura corporal es la convección, ¿no? El contacto que tenemos con elementos más fríos y que permiten que eliminemos. También por radiación. O sea, si yo estoy con una temperatura alta, mi vecino va a sentir que estoy con esa temperatura alta porque estoy irradiando calor hacia el ambiente, ¿no? Y la conducción, que es cuando tocamos un objeto más frío o más caliente y a través de él se transmite esa temperatura, ¿no? Bien. Y como dijimos, los mecanismos reguladores de la temperatura al final lo que van a provocar la acción que ocurre a nivel hipotalámico, hipofisiario, activan el sistema renina-angiotensina, acción de las glándulas suprarrenales, va a finalmente llevarnos a un cuadro de vasodilatación para que podamos eliminar más líquido y este líquido pueda ser evaporado a través de los mecanismos de termorregulación. Los mecanismos como el calor puede provocar daño a nivel
tisular son, uno, en primer lugar, en forma directa, porque si una persona está expuesta a un calor excesivo durante cierto tiempo, va a tener no solamente quemaduras en la piel, sino que directamente puede haber quemaduras a nivel de órganos internos. Pero también pueden ocurrir por los mecanismos que mencionaba en la patogenia hace un momento, ¿no? Existe lo que se llama el punto térmico crítico máximo, que es el valor de la temperatura corporal y el tiempo, el valor de la temperatura ambiente y el tiempo de exposición que van a generar injuria. Punto térmico crítico máximo. En los seres humanos se considera que este punto térmico estaría entre los 41.6 y 42 grados centígrados, por un tiempo que puede ir desde 45 minutos en adelante hasta 48 horas, ¿no? Entonces, con esto, ya ese punto térmico crítico máximo va a empezar a producir daño a nivel de nuestras estructuras orgánicas, ¿no? Y si estamos en una situación de temperaturas extremas, pues como son 49, 50 grados centígrados, lo que va a ocurrir es una destrucción celular masiva, ¿no? Y que puede empezar en menos de 5 minutos. Bien, hace un momento mencionaba algo sobre la aclimatación, ¿no es cierto? Que son una serie de mecanismos que generan nuestro organismo para tratar de tolerar, aceptar, aclimatarse a temperaturas más elevadas de lo que habitualmente estamos, ¿no? El proceso de aclimatación requiere varias semanas y en ellos están involucrados, pues, por ejemplo, que hay un incremento en la función cardíaca, un incremento en la actividad cardíaca, una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los riñones y las glándulas sudoríparas se preparan para tratar de ahorrar un poco de sal y limitar las pérdidas, ¿no? Hay un incremento del volumen plasmático total, o sea, nuestro volumen plasmático al ir a lugares donde hace mucho calor se va a incrementar para tratar de actuar como un mecanismo regulador de nuestra temperatura corporal. La filtración glomerular también se va a ver incrementada, ¿no? Hay un aumento en la sudoración y también un aumento en la capacidad de nuestro organismo de soportar, de tolerar, tratar de evitar la ocurrencia de destrucción de los miocitos. Entonces, decíamos, hay factores de riesgo, ¿no? El primer factor de riesgo es la edad. En las edades extremas las personas están más expuestas a sufrir golpes de calor, ¿no? Los niños, por las razones que hemos mencionado al principio, y también los adultos mayores, quienes inclusive sus sistemas de defensa, sus sistemas de termorregulación ya no están funcionando adecuadamente. También dijimos que las mujeres son menos expuestas a sufrir de golpes de calor que los varones. El medio ambiente, por supuesto, ¿no? Decíamos Lima, por ejemplo, con su humedad permanentemente tan alta, favorece la ocurrencia de un golpe de calor. La exposición directa al sol, el nivel socioeconómico, porque las personas con un nivel socioeconómico pues bajo, como siempre, pues está su ambiente, su casa, no les protege adecuadamente, no tienen agua, no tienen posibilidades de tomar líquidos helados de repente, y todo eso va a favorecer que puedan sufrir golpe de calor. La actividad física excesiva, ¿no? En el mes de mayo va a haber una maratón aquí en Lima, ¿no? Y si mantenemos la temperatura que está habiendo hasta ahora, pues es probable que haya algunos casos de golpe de calor o las otras entidades que hemos mencionado, ¿no? Y también hay medicamentos que actúan favoreciendo la posibilidad de que una persona sufra de golpe de calor, ¿no? Bueno, la cocaína, ¿no? Los antihistamínicos, la difenhidramina, los antidepresivos tricíclicos, muchas personas que toman antidepresivos tricíclicos entonces pueden estar más propensos, personas que emplean benzodiazepínicos, ¿no? Las fenotiazinas, personas que usan diuréticos de asa, cuando se usan beta bloqueadores, anticolinérgicos, butirofenona, las anfetaminas también,
los medicamentos antiparkinsonianos. Y por supuesto el alcohol, ¿no? Aunque uno diría, bueno, pero el alcohol produce vasodilatación, por lo tanto ayuda a, ¿no? Siempre buscando pretextos, ¿no? Bien, y además de los medicamentos, hay que tener presente que algunas personas con enfermedad cardiovascular o con, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿no? Van a estar más propensas también porque su metabolismo es alto y generan más calor por su enfermedad misma. Y si a eso asociamos unas altas temperaturas, pues es más fácil que puedan desarrollar golpe de calor, ¿no? Bien, ¿y cuál es el cuadro clínico del golpe de calor? Está caracterizado por hipertermia, como hemos dicho, asociado a compromiso del sistema nervioso central, ¿cierto? Diferentes grados de compromiso del sistema nervioso central, pero también va a provocar alteraciones cardiovasculares, va a provocar alteraciones en el equilibrio electrolítico y en el equilibrio ácido-base, va a provocar alteraciones gastrointestinales, puede provocar un serio compromiso del hígado, por ejemplo, puede provocar sangrado, ¿no? La presencia de petequias o equimosis, ¿no? Y alteraciones inmunológicas y la rhabdomiolisis, ¿no? Y la rhabdomiolisis, al ocurrir pues destrucción masiva de células musculares, lo que va a ocurrir es que puede llevar a taponamiento renal y también coagulación intravascular diseminada. Entonces, miren, la disfunción neurológica, dice ahí, característica principal del cuadro, es decir, no se puede diagnosticar golpe de calor si una persona, su estado de conciencia es normal, ¿perdón? Podrá ser agotamiento por calor, pero no el golpe de calor, ¿no? Y habíamos dicho que había dos tipos, ¿no? El golpe de calor clásico y el golpe de calor por ejercicio. En ambos cuadros se puede presentar el daño neurológico, aunque en el en el golpe de calor por ejercicio generalmente es algo más transitorio. En el golpe de calor clásico sí puede haber daños severos y que inclusive dejen secuelas importantes a un buen número de pacientes, ¿no? Las manifestaciones neurológicas no necesariamente son muy llamativas, ¿no? Puede ser una persona que empiece a tener algún tipo de trastorno en su conducta habitual, o desde eso, una cuestión muy leve, puede ser estar soporoso o profundamente dormido, o puede entrar en coma, o puede convulsionar también. Entonces todos esos cuadros asociados a hipertermia nos deben permitir el diagnóstico del golpe de calor, ¿no? El trastorno neurológico que ocurre generalmente se atribuye a todos los problemas metabólicos que va a generar la hipertermia, ¿no? Puede provocar edema cerebral, puede provocar isquemia y daño cerebral por hipernatremia, ¿no? Y el órgano más afectado de todo el sistema nervioso central es el cerebelo, y al que le quedan más secuelas generalmente también es el cerebelo, ¿no? Es muy vulnerable al calor excesivo, ¿no? Y ha habido casos pues de atrofia cerebelosa y de hipnosis pontina que en personas que han sobrevivido y que se ha encontrado esta sinología hasta 10 semanas después del cuadro agudo, cuando parecía que ya todo el problema había pasado. En 1995 ocurrió una crisis de calor en la ciudad de Chicago. Entonces los datos de este estudio son probablemente los que mejor han sido llevados hasta ahora sobre resultados de una epidemia de golpe de calor, ¿no? Hubo aproximadamente 58 pacientes que fueron hospitalizados, y de esos 58 pacientes un buen grupo fallecieron 12 pacientes. De los 46 sobrevivientes, ¿no? Solamente 11 de ellos, de 46, solamente 11 no presentaron secuelas neurológicas, ¿no? 20 presentaron secuelas neurológicas leves y el resto, que eran 15, presentaron secuelas neurológicas severas, ¿no? Estos pacientes en la fase aguda de la enfermedad de golpe de calor presentaron estados de coma, estados de delirio, de letargia, de desorientación y convulsiones. Y miren ustedes,
33 de los 58 pacientes hicieron coma por el golpe por calor. En el sistema nervioso central lo que puede ocurrir generalmente es que hay una primera etapa que se llama fase hiperdinámica, ¿no? En la cual aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia venosa periférica y aumenta la presión venosa central. Esto para tratar de favorecer la vasodilatación y la eliminación de calor por evaporación, ¿no? Pero luego, cuando la situación avanza y el paciente se deshidrata, empieza a haber vasoconstricción por la deshidratación y por todos los mecanismos que esta desencadena, y entramos a lo que se llama la fase hipodinámica, en la cual al revés el gasto cardíaco disminuye, la resistencia vascular aumenta y entonces esto va a llevar a que ocurra más bien hipotensión, puede haber arritmias, todo tipo de arritmias se pueden presentar en el paciente con golpe por calor, hasta un paro cardíaco, ¿no? Desde una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal hasta ataques de arritmias que puedan llevar al paro cardíaco. Lo más frecuente es que haya bloqueos en la conducción, bloqueo de rama derecha, retardos en la conducción ventricular, intervalo QT largo y un segmento ST con cambios inespecíficos, que puede ser elevación o reducción del segmento ST. Todos esos cambios se pueden ver como efectos sobre el sistema cardiovascular. En el equilibrio ácido-base, y acá hay un dato importante, los pacientes con golpe de calor presentan alteraciones mixtas, pueden producir en el golpe de calor clásico alcalosis respiratoria y en el golpe de calor post ejercicio puede producirse acidosis láctica. Como ustedes saben, cualquier persona que hace una actividad física excesiva va a desarrollar una acidosis láctica transitoria, que luego hidratándonos y descansando esto va a revertir, ¿no es cierto? Sin embargo, en el golpe de calor, como hay una serie de alteraciones, ¿no? El lactato es convertido rápidamente en glucosa y como el paciente puede estar en shock, entonces el mecanismo de depuración es menos eficiente que habitualmente. Esta es una razón por la cual uno debería tener mucho cuidado con los líquidos que le vamos a administrar a nuestros pacientes. Hay dos cosas importantes que señalar allí, ¿no? Uno, que la rehidratación no puede ser rápida. Nosotros estamos acostumbrados a que si se trata de un niño con un grado de deshidratación severa y no es un desnutrido, pues los hidratamos rápidamente, consiguiendo respuestas muy importantes, ¿no? En los desnutridos tenemos un poco más de cuidado. Pero si se trata de un golpe de calor, esta situación de rehidratación rápida puede conllevar una serie de problemas que van a afectar y comprometer más la vida del paciente que a recuperarlo pronto, ¿no? La otra situación es que si el paciente está presentando una acidosis láctica, entonces si le administramos lactato Ringer como solución rehidratante, esto va a empeorar esta situación, ¿no? Va a empeorar esa acidosis láctica. Por lo tanto, no deberíamos utilizar lactato Ringer, sino utilizar otros productos. Les decía que a nivel gastrointestinal el daño hepático es lo más resaltante, ¿no? Puede ser por una injuria térmica directa, ¿no? Se cocina el hígado, o puede ser también por la hipoxia, que ocurre por la redistribución que ocurre, porque toda la circulación de nuestros órganos internos, cuando la temperatura está muy elevada, se dirige hacia la piel y por lo tanto hay una reducción de la circulación, lo cual puede provocar lesiones, necrosis de células tanto hepáticas como a nivel gastrointestinal, ¿no? Y en el gasto cardíaco post ejercicio se ve que este daño hepático puede ser mucho más severo. También ya les había mencionado que el golpe de calor puede provocar alteraciones hemorrágicas, puede provocarnos la presencia de equimosis o petequias generalmente, rara vez un sangrado más importante, ¿no? Y esta puede ser causado por daño
térmico directo hacia nuestros capilares sanguíneos, o también ya provocado por una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y bueno, en relación al sistema inmunológico, el golpe de calor lo que produce es una redistribución de la circulación, ¿no? Se va de los órganos internos hacia la periferia, entonces esa disminución en la circulación pues puede provocar isquemia intestinal, por ejemplo, y esa isquemia intestinal pues va a generar la producción de mediadores de inflamación, va a desencadenar la cascada de complemento y puede llevarnos inclusive a una falla orgánica múltiple y la muerte del paciente. La insuficiencia renal aguda en el golpe de calor clásico ocurre en más del 50% de los pacientes y generalmente es una insuficiencia prerrenal porque el paciente pues con golpe de calor tiene déficit de líquidos, ¿no? Entonces hace una insuficiencia prerrenal. En el golpe de calor post ejercicio esta incidencia es aproximadamente de 30%, pero miren ustedes, la incidencia de insuficiencia renal aguda entonces es bastante alta en los pacientes con golpe de calor y si no lo manejamos pues podemos ir hacia un daño más permanente, ¿no? Puede ser también por injuria térmica directa, por el calor excesivo, o puede ser por, como les digo, por problema de déficit de volumen que puede llevar a una insuficiencia prerrenal. La falla renal aguda es favorecida por otros factores más que ocurren durante el golpe de calor, como por ejemplo la rhabdomiolisis, ¿no? Que va a provocar obstrucción de los túbulos y los glomérulos renales y por lo tanto disminución en la filtración glomerular, ¿no? El aumento en la producción de citoquinas, ¿no? Daños en las células endoteliales, trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia, la deshidratación misma, ¿no? Y liberación de endotoxinas que ocurren en la coagulación intravascular diseminada y que todo esto va a favorecer más aún la insuficiencia renal aguda. La rhabdomiolisis ocurre por la ruptura del músculo esquelético, es decir, nuestros músculos están tan calientes y tan acalorados que empiezan a romperse, a destruirse y al romperse, pues los miocitos pueden provocar, como decía, un taponamiento renal, por ejemplo, ¿no? Se liberan grandes cantidades de mioglobina, grandes cantidades de creatinasa, ¿no? Y otros mediadores de inflamación, ¿no? Y puede provocar obstrucción tubular e insuficiencia renal aguda, ¿no? También puede generar trastornos hidroelectrolíticos y trastornos respiratorios, ¿no? Y en caso de rhabdomiolisis, pues lo que vamos a ver es una sintomatología un poco más frondosa, en la cual puede haber fiebre, náuseas y vómitos, confusión mental, agitación, delirio, coma y coluria, un colurio por la pérdida de esto a nivel de la orina. Entonces se tienen que realizar exámenes auxiliares para determinar que el paciente está sufriendo esta destrucción muscular masiva, ¿no? Otras complicaciones que puede generar el golpe de calor es el infarto del miocardio, es las encefalopatías que ya hemos mencionado, la trombocitopenia que genera sangrado, ¿no? Un síndrome de estrés respiratorio agudo puede provocar injuria hepatocelular, isquemia e infarto intestinal, falla orgánica múltiple, ¿no? La acidosis láctica de la que hemos hablado hace un momento, el daño en el sistema nervioso central se ve principalmente a nivel de cerebelo, ¿no? Puede provocar hemiplegia, comas, estados de demencia, convulsiones. El diagnóstico diferencial, lógicamente, en primer lugar, meningitis, encefalitis, ¿no? Y para nosotros, ya les mencionaba, para nosotros los pediatras, si tenemos un niño con una temperatura muy alta y hay compromiso de sensorio, lo primero que pensamos es que se trate de una meningitis, una meningocefalitis, ¿no? Y si nos ponemos un poco exquisitos y decimos, caramba, tiene una temperatura de 41 grados centígrados, vamos a pensar inclusive, y por la aparición brusca del cuadro, vamos a pensar que podría ser hasta un meningococo. Felizmente nuestro país está libre de meningococo desde hace algunos años, no tenemos reporte de casos de hallazgo de meningococo. Entonces,
Eso nos hace pensar en esta tendencia a la vacunación masiva con la vacuna contra el meningococo que se está realizando, ¿no? Y que no es recomendada porque la vacuna contra el meningococo está indicada para situaciones específicas, para grupos de riesgo específicos. Lo tenemos porque tenemos la vacuna contra el meningococo a todos nuestros niños. Bien, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de síndrome de dificultad respiratoria aguda, con el delirium tremens, con ingesta alcohólica, ¿no? Si hay compromiso de sensorio, el paciente está muy caliente, puede ser delirium tremens, con la cetoacidosis diabética, con trastornos tiroideos que generan hiperfunción tiroidea, ¿no? Como la enfermedad de Graves, como la tormenta tiroidea. En la tormenta tiroidea hay hipertermia, ¿no? Y el paciente tiene compromiso de sensorio, entonces puede ser, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el infarto del miocardio, el shock séptico, la hipertermia maligna, ¿no? Y con arritmias cardíacas por otra etiología, ¿no? Y ya hemos mencionado también el problema del consumo de drogas y medicamentos, ¿no? Sí, te lo voy a dejar para que tú... ¿Qué exámenes auxiliares entonces deberíamos solicitar en caso de un paciente en quien se sospecha que tenga un golpe de calor, ¿no? Lógicamente hay que pedirle un hemograma completo que incluya plaquetas para ver el tema de sangrado, ¿no? Hay que pedirle pues urea, creatinina, hay que pedirle electrolitos séricos, ¿no? Calcio y fósforo séricos, tenemos que ver cómo está la función renal de ese paciente, medir osmolaridad sérica también, y pruebas hepáticas para ver cuánto es el grado de daño hepático que puede estarse produciendo por el golpe de calor, ¿no? Y hay que pedirle enzimas musculares, sobre todo creatina y fosfoquinasa, porque estamos pensando pues, que este paciente está empezando a hacer cierto grado de rhabdomiolisis y tenemos que determinar eso para tratar de prevenir la insuficiencia renal aguda que va a generar, ¿no? La gasometría arterial también va a ser de bastante ayuda, pruebas de coagulación y la medición de proteinuria, mioglobinuria y osmolaridad urinaria. Y dependiendo de la patología que esté sobresaliendo, este paciente pues probablemente le vamos a hacer una tomografía, le vamos a hacer una resonancia magnética para ver cuál es el grado de compromiso neurológico que puede estar sufriendo. Bien. Veamos el tratamiento. Bueno, el objetivo principal es enfriar ese cuerpo que está demasiado caliente, ¿no? Enfriamiento inmediato y tratar de soportar, de sostener las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas que puedan estar ocurriendo, ¿no? Entonces, una manera como tradicionalmente se ha manejado es la aplicación de medios físicos, frío, ¿no? Entonces, hemos visto colocarles enemas con hielo, enemas de agua helada a niños pequeños y en adultos también, inclusive se recomienda envolverlos en hielo para tratar de bajarles la temperatura corporal, ¿no? Pero también el objetivo es bajar la temperatura en la piel a 30 grados centígrados. Y se recomienda que la disminución de la temperatura no deba ser tampoco demasiado exagerada. Debe ocurrir más o menos a un nivel de 0.6 grados por minuto. Entonces muchas veces cuando uno adopta estas medidas extremas como utilizar agua helada, hielo para bajarle la temperatura, puede ocurrir un efecto contraproducente, ¿no? Que va a generar vasoconstricción en la piel y temblores. Entonces esto puede resultar contraproducente porque lo que nosotros queremos es que pierda calor, y si por el frío ocurre vasoconstricción a nivel cutáneo, entonces va a disminuir la pérdida de calor. Entonces lo que recomiendan es intercalar agua helada con agua tibia, para que al administrarle el agua tibia permita la vasodilatación, ¿no? y tenga un efecto más positivo que la sola aplicación del agua helada. Entonces, lo metemos en agua helada unos minutos y luego lo pasamos a agua tibia, agua caliente, a una temperatura que señala 45 grados centígrados, ¿no?
El manejo, hemos dicho, es bajarle la temperatura, y el otro aspecto es el ABC, ¿no? Como cualquier otra patología severa, ¿no? Entonces tenemos que manejar vía aérea, tenemos que manejar función cardíaca, tenemos que hidratar a nuestro paciente. Entonces les decía, podemos utilizar cloruro de sodio para hidratarlo, podemos utilizar coloides, pero recuerden, no debemos utilizar lactato Ringer porque empeora la acidosis láctica. Entonces, en casos de golpe de calor, no utilizar lactato Ringer, ¿no? Y la manera como vamos a hidratar a ese paciente, les señalaba hace un rato que nosotros generalmente a los niños deshidratados los hidratamos rápidamente. En este caso no, la recomendación es que el 50% del déficit calculado sea repuesto en las primeras 3 a 6 horas y el 50% restante sea repuesto en 6 a 9 horas. Entonces una hidratación un poco más lenta que lo habitual, ¿no es cierto? Lo demás pues es medir la temperatura, aplicar los métodos de enfriamiento, pedir los exámenes auxiliares y estar alerta a la aparición de las complicaciones que, como hemos visto, ocurren en el 50% de casos en el golpe de calor clásico y en el 30% de casos en el golpe de calor post ejercicio, ¿no? El pronóstico del golpe de calor está en relación a la severidad de la injuria en el sistema nervioso central y a la intensidad y duración de la hipertermia. Entonces se señala que si nosotros intervenimos en un caso de golpe de calor en un paciente y han pasado más de 2 horas, el pronóstico se ensombrece tremendamente. Si actuamos dentro de las primeras 2 horas, entonces tenemos bastantes posibilidades de lograr tener éxito y que las secuelas posteriores se aminoren bastante y en algunos casos hasta se consiga que no existen, ¿no? Miren, la mayoría de pacientes hospitalizados por golpe de calor, la mortalidad ha sido de un 21% de casos. Recuerdan que vimos unos datos de Estados Unidos de hace algunos años en que nos decían que la mortalidad podía ser entre 10 y 50%. Otros estudios demuestran que la mortalidad llega hasta el 21%. Entonces, si ese es el grado de mortalidad y estamos hablando del grado de morbilidad secular, entonces estamos ante una patología bastante agresiva, bastante peligrosa y a la cual debemos saber detectar tempranamente para poder actuar de inmediato y tratar de prevenir los daños que va a producir a posteriori, ¿no es cierto? Bien, ya terminando, aquí hay unas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en relación a la actividad de los niños y de los jovencitos en casos de situaciones en que los cuales aumenta la temperatura ambiente. Se señala que si la temperatura es de menos de 24 grados, entonces no hay por qué realizar ningún tipo de restricción y solamente hay que estar alerta, ¿no? Pero si la temperatura del ambiente está entre 24 y 25.9 grados, entonces deben establecerse periodos de descanso, así como en los partidos de fútbol, ¿no? Que a los 30 minutos el árbitro para hidratación, ¿no? Debería ser más frecuentemente, de acuerdo a lo que nos señalan, ¿no? Debería ser más frecuente y la hidratación debería realizarse cada 15 minutos, pero si lo hacemos eso ya va a aparecer partido de básquetbol en vez de partido de fútbol. Cuando la temperatura sobrepasa los 26 grados hay que suspender las actividades físicas en personas que no están aclimatadas a un calor excesivo, ¿no? O a las personas de alto riesgo, es decir, los niños más pequeños y a los adultos mayores. No permitirles realizar actividad física cuando la temperatura del ambiente está por encima de los 26 grados, ¿no? Y si hay más de 29 grados, entonces se deberían suspender las actividades deportivas. Esas son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que, como ustedes se darán cuenta, pues en nuestro país hacemos caso omiso a ellos, ¿no? Y también algunas otras recomendaciones para prevenir el golpe de calor. Se señala que las actividades no deben sobrepasar los 15 minutos si la humedad ambiental es alta, ¿no? No más allá de 15 minutos. También hay que aumentar los periodos de descanso o ir intercambiando a los jugadores para evitar el aumento de la temperatura corporal, ¿no?
Otra recomendación es que la intensidad de los ejercicios que se realizan y el tiempo que se realice el ejercicio debe ir incrementándose gradualmente. No debemos permitir pues, que un niño que realiza actividad física muy ocasionalmente, de repente se entusiasma, se va con sus amigos, se va a la losa deportiva, estamos a 29, 30 grados centígrados y el niño puede ser víctima de un golpe de calor, ¿no? Otra medida preventiva es la hidratación. Desde antes que empiece la actividad física, el niño debe tomar una cantidad adecuada de líquidos y, repito, cada 15 minutos debe ingerir líquidos, aunque no sienta la necesidad de tomarlos, como medida preventiva, ¿no? Y lo otro, pues, hay que utilizar ropa ligera, ropa de algodón. Si el niño está con la ropa completamente húmeda, hay que cambiarle de ropa, porque la ropa húmeda impide la pérdida de temperatura corporal por evaporación, porque actúa como si hubiera una gran humedad ambiental, ¿no es cierto? Entonces, estas son las medidas de prevención y de manejo, y espero que les pueda ser de utilidad esta presentación sobre el golpe de calor, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Muchas gracias.